pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando un país importa más de lo que exporta, tiene un grave problema de ingresos y tiene una balanza deficitaria. Dos de las maneras de resolver la economía pasan por mayor recaudación impositiva, mayor aumento de las exportaciones. Desde que asumió la presidencia el ingeniero Mauricio Macri, hemos batido el récord histórico en 23 años de tener una balanza de pago desfavorable, una balanza comercial donde importamos más de lo que exportamos. Recuerdo que cuando había cumplido 8 meses este gobierno, decíamos aquella vez que por entonces nosotros estábamos parados frente a una situación muy complicada, porque la balanza de aquel momento estaba marcando 4.498 millones de dólares en contra. Fue cuando se cumplían 8 meses. El INDEX difunde datos oficiales y confiables, según todos conocemos después del cambio de gobierno, y termina de confirmar que en el mes de octubre se aumentó el déficit de nuestra balanza comercial, es decir, se aumentaron las importaciones con relación a las exportaciones, y el déficit de ese mes nada más alcanzó casi a 1.000 millones de dólares, 955.000 millones de dólares. O sea, estamos en una situación absolutamente inmanejable para un país que en lo que va de todo el año recibió por todas las exportaciones que hace la Argentina 49.271 millones de dólares. Vamos a redondear, 50.000 millones de dólares. Los vencimientos que tenemos el año que viene son de 30.000 millones de dólares, solamente de deuda. Piense que con este ingreso tenemos que manejar todo, el gobierno, los gastos públicos y demás. Pero si esto lo colocamos, para que se entienda bien, en el crecimiento de las exportaciones, nos vamos a sorprender todavía mucho más. Porque con relación al año anterior, octubre de este año, el país exportó 1.8% más. Uno dice, qué bien, es para aplaudir. Pero cuando averiguamos qué pasó con las importaciones, aumentó con relación a octubre del otro año, del año anterior, el 2016, el 18.9%. Es decir, el concepto de libre comercio está fundiendo a la industria nacional. Pero más allá de esto que lo venimos diciendo desde siempre, vamos a colocarnos en dónde estamos parados. La balanza en lo que va del año en contra, o sea, lo deficitario que es entre la diferencia de importaciones y exportaciones, nos arroja un saldo en contra, repito, o sea que se vendió menos de lo que se compró, para que se entienda con palabras simples, por 6.196 millones de dólares. O sea que la política del endeudador Luis Caputo y del ministro de Economía Duhovne y del presidente Macri nos llevan un cuello de botella sin solución. Se lo venimos anticipando hace mucho, que la apertura indiscriminada de las importaciones en la Argentina iba a traer muchos problemas, y evidentemente se lo estamos demostrando con números que no son nuestros, son del INDEX. Además de esto, tenemos déficit con Brasil, nuestro principal socio, digamos de proximidad, por 6.278 millones. Le compramos más a Brasil de lo que le vendemos.
Y con la reforma que está haciendo Brasil ahora, seguramente nos va a vender mucho más. Y tenemos un déficit con los chinos, donde cada vez que importamos algo de China, hay un gran gestor, que es el padre del presidente de la República, que tiene comisión, un déficit, repito, con los chinos, donde también nos anotamos con números en contra, por 6.014 millones. Pero no termina ahí. En las compras y ventas con el NAFTA, es decir, con Estados Unidos, con México, con Canadá, estamos abajo 3.160 millones. Con la Unión Europea tenemos un déficit, o sea que compramos más de lo que le vendemos, de 2.178. ¿Lo saben en dónde aparecen los déficits a favor? Le voy a decir. Cuando le vendemos a los africanos, donde tenemos a favor 2.271 millones, cuando le vendemos a los países asiáticos menos China, que está aparte, donde tenemos a favor 1.892 millones, donde le vendemos a Medio Oriente, que tenemos 1.409 millones, a la India, que tenemos a favor nuestro 1.217 millones, o a la Ladi, que le vendemos por 1.448 millones. ¿Se imaginan por qué son estas ventajas? No es que vendemos o exportamos automóviles que también se exportan. Por lo general, es el país agrícola ganadero, es decir, le damos de comer. Ahora, ¿cómo se hace para que podamos despegar? ¿Cómo se hace para que podamos resolver este tema? Cuando el endeudador Luis Caputo, hombre que fue presidente del Deutsche Bank, acá en la Argentina, hombre vinculado a la JP Morgan, a la JP Morgan, que marcó el riesgo de país hasta que el gobierno anterior le tiró el negocio de manejar parte de la deuda externa, entonces desapareció el riesgo país, que tiene fondos de inversión que compra bonos de Argentina, que firmó un papel a 100 años de deuda, sin que nadie le diga nada. ¿Cómo hacemos con un Nicolás Dujovne, que trabajó para el Citibank, que fue jefe económico del Banco Galicia, que tiene vinculaciones con La Nación y con Clarín, que fue representante de ellos en papel prensa? ¿Cómo se hace con este Dujovne, que alguna vez trabajó para la campaña de Alfonsín, que además pretende hacernos creer a todos que la economía florece porque está creciendo? Y cuando crece la economía, lo que no explica es que crece en base a la deuda. Cuando están diciendo de que hay reservas que aumentan a 50.000 millones, no son reservas líquidas porque se ahorraron plata de la administración pública. No, es porque se compra deuda y se saca un pedacito para la reserva. La verdad, esto es muy complejo, la situación es muy difícil y, como decíamos días pasados, los banqueros, en su ambición de ganar dinero, han comprado títulos del endeudamiento argentino. Y si Argentina no puede levantar, si el gobierno no puede levantar su deuda, los bancos nacionales no le van a poder dar sus ahorros a quienes tienen cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque ellos no tienen plata, ellos trabajan con la plata de los clientes. Cada uno que tiene una cuenta bancaria le pone dinero a un banco y ese dinero, que no es de ellos, los bancos lo especulan y lo manejan y lo trabajan. ¿Qué pasaría si entramos en cesación de pago o simplemente en atraso financiero para levantar nuestros compromisos de letras y de deuda? De hecho, días pasados se volvió a firmar compromiso por otros 1.000 millones para levantar las mismas letras que estaban venciendo. Seguimos ampliando el endeudamiento de la República sin que nadie reaccione, sin que nadie en el Parlamento diga una palabra. Frente a estas cosas, queremos alertar que por más protestas sociales, que por más compromisos de intentar cambiar las cosas, que por más que tratemos de hacer un montón de maquillajes,
el centro de la recaudación, que son las exportaciones, está en déficit. Y el otro, que es la recaudación impositiva, los que pagamos ya no podemos pagar más. Y los que evaden, que son un gran porcentaje, seguirán evadiendo porque falta eficacia de control. Ahora, cuando usted se fija cuáles son los productos que gastamos en importación, son vehículos, teléfonos celulares, computadoras. Nadie importó o nadie hizo este déficit en la balanza para traer máquinas industriales para crear trabajo. No, para nada. De manera que también hasta es complicado que tengamos un déficit en la balanza y que encima lo que se importa ni siquiera pertenezca al desarrollo industrial, porque si usted me dice nos estamos endeudando para armar fábricas en todo el país, uno dice, bueno, después con el trabajo se puede salir. No. Los rubros principales son automóviles, teléfonos celulares, computadoras. Cosas que se podrían estar haciendo en la Argentina tranquilamente. Cuando nos tenemos que poner a analizar estas cosas, le estamos contando a ustedes que no tiene solución y que han venido a improvisar creyendo que porque ellos representaban a la geocracia iba a venir corriendo los capitales. Decíamos ayer que cada $4 que entraron a la Argentina, 3 fueron a los activos financieros y uno solo fue a una inversión de desarrollo. Si los dos principales socios argentinos son Brasil y China, y con los dos tenemos déficit en contra, si Estados Unidos nos ha vetado el venderle biodiesel y nosotros estamos en deuda, porque importamos muchas cosas de ellos, y porque ellos creen que el mercado se regula solo y que no hay intervención del Estado para orientar nada, debemos imaginar que si las exportaciones aumentan al porcentaje que aumentaron, el 1.8%, es que estaría bárbaro si nosotros no tuviéramos una balanza deficitaria como nunca en la historia por las importaciones. Resulta que tenemos un 18 largo que aumentaron las importaciones. Y la idea es fácil de entenderla, es el preperonismo, es un país agrícola ganadero para que le demos de comer al mundo, imaginariamente, y el mundo nos venda los espejitos de colores. Claro que para esto nadie piensa que puede haber problema con los herbicidas del campo y entonces no lo compra Europa, que puede haber problema con el subsidio que se le da a la explotación del grano hecho biodiesel y entonces nos dicen que no podemos vender en Estados Unidos. Y cuando dejemos de fabricar todo, repito, cuando dejemos de fabricar todo y no podamos vender ni siquiera lo agrícola ganadero, o cuando una sequía o una inundación nos prive de una determinada cosecha, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La Argentina debe ser uno de los países más ricos de la tierra en su naturaleza y de los peores administrados en el mundo. De forma tal que, parado frente a esta realidad, con datos oficiales, repito, octubre se incrementó el déficit en contra en 955.000 millones de dólares. Estamos llegando a un récord nunca logrado en la historia económica argentina. Probablemente terminemos diciembre con casi 7.000 millones en contra, es decir, haber gastado más dinero en importaciones que lo que se percibieron por las exportaciones. Y es imposible. Un país que gasta más en lo que compra que en lo que vende, tiene déficit de caja. Y entonces en Argentina lo resuelven fácil. Lo llaman a Caputo, lo dicen, resolver el problema.
saca un bono, una letra, un papel, o anteriormente, llamarlo el que estaba y imprimí billetes. El gobierno anterior le daba la maquinita, por eso la gente podía consumir porque había dinero en la calle. Esto le dan a las letras, a los papeles. Entonces no imprimen moneda, pero imprimen una moneda paralela que no es para el vulgo, no es para el pueblo. Porque si imprimieran dinero, por lo menos habría consumo. Pero como ellos apuestan a la recesión para que baje la inflación, en una teoría de un liberalismo tan absurdo y insostenible, que no le cierra un solo número. Cuando Durán Barba dijo no hablen de economía en la campaña, se transformó en un verdadero sabio. Pero lo grave no es que el macrismo ganó las elecciones sin hablar de economía, lo grave es que la oposición no le habló de economía. Lo grave es que ninguno de los candidatos opositores le planteó estas cosas que estamos diciendo. Que nadie habló del endeudamiento, porque todos tienen cola de paja, y porque todos fueron siempre a lo más fácil. En lugar de gobernar creando trabajo, gobernaron creando deuda. En algún momento, cuando la frazada es corta, los pies quedan al aire. Se los estamos anticipando antes que termine el año. Si la Argentina vende cerca de 50.000 millones de dólares en todo el año de exportaciones y tiene que levantar el año que viene 30.000 millones solamente de deuda, pregúntenme cómo va a funcionar.